en insuficiencia cardíaca, cómo, qué, cómo y cuándo, y por qué usar los inhibidores SGLT2. Para eso trato de contestar lo primero. ¿Qué son estos inhibidores, también conocidos como gliflocinas? Como creo que la mayoría de la audiencia conoce, es un grupo de drogas que fue introducida en el mercado como drogas hipoglucemiantes por un mecanismo nuevo en aquel momento que consiste en bloquear la reabsorción de glucosa en los túbulos renales y por lo tanto producir glucosuria y obviamente disminuir los niveles de glucemia en plasma. Este mecanismo, que fue la punta que hizo introducir al grupo de drogas en el mercado de la diabetes, ha pasado por distintos vaivenes y luego de ser considerado secundario, como verán en la charla luego, en este momento se lo está reestudiando nuevamente porque tiene aparentemente implicancias o impacto en otros mecanismos que tienen que ver con el cardiometabolismo muy interesantes. ¿Por qué se convirtieron estas drogas en los grandes protagonistas de la insuficiencia cardíaca? Bueno, creo que después de los estudios en diabetes, donde mostraron muy buenos resultados, hubo un primer estudio de esta droga llamado DAPA-HF, con dapaglifosina versus placebos en pacientes con insuficiencia cardíaca y población general, que presentamos en el Congreso Europeo de París en el año 2019 y luego lo publicamos en el New England Journal of Medicine, y que mostró por primera vez un impacto positivo muy grande, disminuyendo la morbimortalidad por insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes diabéticos como sin diabetes. Esto era la primera vez que una droga de estas características mostraba este resultado tan interesante. Poco tiempo después publicamos un subestudio del estudio madre DAPA-HF, en donde analizamos cómo había sido el resultado del endpoint primario de acuerdo a los grupos de edad. Y si bien el beneficio estaba en todos los grupos etarios, llamativamente en los mayores, o sea, en los mayores de 65 años y aún en los mayores de 75 años, el beneficio era aún mayor. Y lo que es sumamente interesante, porque tiene mucho que ver con las palabras que dijo el doctor Larico recién, es que la tasa de eventos adversos, la tolerancia de estas drogas, fue muy baja en todos los grupos de edad, incluyendo los pacientes más ancianos, en donde sabemos que por encima de los 65 años la incidencia de la insuficiencia cardíaca es claramente mayor. Como un año después, con otra droga, con la empaglifosina, otro de los miembros de este grupo, se presentó el estudio Emperor Reduced, que mostró en población general también un resultado bastante parecido al de DAPA-HF, o sea, una disminución de la hospitalización y algo también de la mortalidad en los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca. Paralelamente a esto, había un programa con sotaglifosina llamado SOLOIST-WHF, que incluyó pacientes con ambas formas de insuficiencia cardíaca, y hace pocos meses se hizo un pool de este programa y se demostró, pero eso sí, solamente en pacientes diabéticos, que la droga era efectiva para disminuir la mortalidad total y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en todas las graduaciones de fracción de eyección. O sea que sumamente interesante que por primera vez, aunque sea solamente en pacientes diabéticos, se mostraba que una droga podía disminuir la morbimortalidad en la tan cuestionada y tan nominada con distintas denominaciones fracción de eyección preservada. Y más recientemente, hace apenas un mes y días atrás, en el Congreso Europeo de Cardiología y publicado en el New England Journal of Medicine, se publicó el estudio Emperor Preserved con empaglifosina, que sí también demostró, y en población general, una clara disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, aunque no tan clara de la mortalidad. De todas formas, un resultado sumamente importante, porque por primera vez se demostraba esto en pacientes con y sin diabetes. Antes de todo esto, con Giuseppe Rossano y David Keep, publicamos una revisión de los estudios positivos que se venían haciendo en
con este grupo de drogas, y ahí están viendo ustedes tanto con dapaglifosina, empaglifosina y sotaglifosina, que exceptuando el deliver, que va a ser presentado a principios del año próximo, y está realizado en pacientes con fracción de eyección preservada usando dapaglifosina versus placebo, en total se llega casi a los 30.000 pacientes, que exceptuando el deliver que falta y que ojalá que salga bien positivo, muestran una consistencia de los resultados respecto al beneficio en la morbimortalidad de la insuficiencia cardíaca. También voy a tratar de contestar cómo usar estos inhibidores. Y probablemente la forma más científica e imparcial sería mostrando las guías. Y como ustedes saben, muy recientemente en el Congreso Europeo se presentaron las nuevas guías europeas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que pone al mismo nivel las intervenciones en el sistema renina-angiotensina, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores aminocorticoideos y por primera vez DAPA y empaglifosina como drogas 1A realmente de primera línea. Paralelamente a la escritura de las guías, ha habido varios grupos de expertos que han propuesto aún una calificación mayor para este nuevo grupo de drogas. Yo les voy a mostrar ahora esto que fue publicado a fin del año pasado en un grupo de expertos que estaba Milton Packer, John McMurray, Scott Solomon y varios otros muy conocidos, que piensan que a la par de la forma convencional en que venimos tratando la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida que ustedes están viendo a la izquierda del diapositivo, podía haber una muy expeditiva, comenzando por la glifosina, siguiendo por beta bloqueante y antagonista del receptor aminocorticoideo, y dejar para el último las intervenciones del sistema renina-angiotensina, y otra que se está afianzando, que es la acelerada, que pone en corto tiempo dos drogas de inicio, los inhibidores de SGLT2 y los beta bloqueantes, después las intervenciones del sistema renina-angiotensina y luego los antagonistas del receptor aminocorticoideo, pero todo hecho en prácticamente 4 semanas. Yo hago notar que en esta propuesta, que aparte hay de otros grupos bastante similar, las glifosinas o inhibidores de SGLT2 están como drogas de primera línea. Y esto es una posición ganada en base a la consistencia de los resultados que mostré recién. Pero también, además de la buena tolerancia, estas drogas, como lo demostramos en DAPA-HF con glifosina, pero se ha repetido el resultado, muestran que pueden ser combinadas fácilmente con las otras drogas principales, con los ARNI, con los IECA. En este caso, fíjense ustedes, este subestudio, combinando con antagonistas del receptor aminocorticoideo, se mantiene bastante consistente el beneficio en todos los endpoints principales que quieran evaluar. Entonces son varios elementos que están haciendo que este grupo de drogas se convierta realmente en primer actor o primera actriz. ¿Cuándo usar estas drogas? Si creemos en la medicina basada en la evidencia, tenemos que aceptar que los estudios han demostrado lo siguiente. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor de 40%, DAPA-HF en primer lugar, luego EMPEROR Reduced y parte Soloist Scored en pacientes diabéticos han mostrado ser efectivos. También si pensamos en los pacientes que tienen fracción de eyección un poco más elevada, la que ahora se denomina intermedia y que hay toda una discusión hasta dónde vamos a tomar la fracción de eyección como parámetro indicador del tipo de insuficiencia cardíaca, está el EMPEROR Preserved recientemente presentado, el pool de Soloist and Scored, y falta presentar y publicar, como dije hace un rato, el estudio de DELIVER con dapaglifosina versus placebo en pacientes con fracción de eyección por encima del 40%. Ahora, frente a esto, la pregunta del título incluía el por qué usar inhibidores de los SGLT2. Y creo que en esto está el basamento del protagonismo enorme que está cobrando este grupo de drogas en la medicina. Y digo en la medicina porque no es solamente en la cardiología o el cardiometabolismo, sino, como voy a tratar de mostrar algunas cosas ahora, es aún en otros tipos de patología.
¿Qué mecanismos pueden explicar todos estos resultados positivos que han estado mostrando las drogas? Ya hace 6 años, Silvio Insuki hizo una lista de potenciales mecanismos de estas drogas que podrían producir beneficios en la función cardiovascular. Como ustedes ven, esto hace 6 años, ahora la lista se multiplica por 10, y no exagero. Hay mecanismos que se han confirmado, otros que se han descartado, y que abarcan no solamente temas hemodinámicos, sino metabólicos, enzimáticos, etc. Ahora, si uno tratara de resumir o agrupar los mecanismos que se están afianzando en este momento en las glifosinas, podríamos decir que hay 2, aunque ven 3 líneas. El primero es el efecto diurético natriurético, que va muy acompañando al efecto glucosúrico que les mencioné al comienzo. Y los otros 2 son prácticamente lo mismo, que es la protección miocárdica y la protección renal. Vayamos a lo primero. Subodh Verma y John McMurray publicaron hace 3 años esto que hoy ya está bastante confirmado, que estas drogas pueden regular de una manera diferente el manejo de los compartimentos intersticiales e intravascular comparado con los diuréticos de ASA, como ven ustedes acá. Y esto tiene no solamente importancia hemodinámica, sino que tiene importancia en otros mecanismos que intervienen en la insuficiencia cardíaca o en el deterioro de la función cardiovascular. Ahora vayamos a los otros 2 que les dije que están separados, pero podrían ser bastante unidos, que es la protección de la función miocárdica y renal. Me ha parecido sumamente importante, para resumir esto, una revisión que acaba de publicar Milton Packer, uno de los opinion leaders en este tema, sobre estos mecanismos que son válidos tanto en insuficiencia cardíaca cuanto en diabetes o la interacción entre ambos. Fíjense ustedes, estas drogas pueden actuar en la protección miocárdica por varias vías, pero fundamentalmente se están agrupando en tres mecanismos. El primero es la estimulación de la sirtuin-1 y otros factores. La sirtuin-1 es una enzima que forma parte de un grupo que ejerce efectos antioxidativos y también de protección de la función mitocondrial. Por lo tanto, si yo estimulo con estas drogas esta enzima, estoy disminuyendo el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Una clarísima forma de hacer protección de los tejidos, en este caso miocárdico y renal. Otro segundo mecanismo muy interesante y que también ya está bastante afianzado es la inhibición de los intercambiadores sodio-hidrógeno en corazón y riñón. Estos intercambiadores, que vamos a ver más en detalle enseguida, disminuyen la injuria de los cardiomiocitos y de la actividad de sodio. Y un tercer mecanismo, que en este momento está cobrando gran importancia, incluso hasta los arritmólogos están hablando porque tiene mucho que ver con la producción de arritmia y sobre todo fibrilación auricular, es la reducción de la masa y actividad de adipocitos epicárticos, los cuales, al ser inhibidos, disminuyen la inflamación, fibrosis y disfunción cardiovascular. Obviamente todo esto produce un enlentecimiento, el deterioro miocárdico y la reducción de riesgo de eventos. Permítanme ahora, luego de hacer este repaso de estos mecanismos, detenerme un poquitito en el del medio, la inhibición de los intercambiadores sodio-hidrógeno. Fíjense ustedes, estos intercambiadores, como saben, hay de 2 tipos. Los NHE1 en aparato cardiovascular y los NHE3 en riñón. Los primeros, a través de varios mecanismos, cuando están hiperactivados, que ocurre en la insuficiencia cardíaca, pueden producir progresión de la misma. En cambio, los NH3, a través de otros mecanismos, sobre todo metabólicos, pueden producir progresión de la diabetes. Y acá estamos encontrando un puente de relación entre ambas patologías que cada vez se parecen más o tienen más cosas en común. Lo que es interesante es que además de la hiperactivación de estos mecanismos, en ambas patologías, ya lo sabemos de antes, están hiperactivadas las neurohormonas del sistema renina-angiotensina. Y esa hiperactivación puede interactuar con la anterior y potenciar los efectos deleterios. Ahora, ¿cómo actúan estas nuevas drogas, entre comillas, antidiabéticas frente a todo esto?
En primer lugar, los GLP-1 agonistas y los DPP-4 inhibidores que están siendo claramente estudiados en patología cardiovascular, como todos ustedes saben, producen una inhibición preponderantemente de los NH3. En cambio, las glifosinas producen inhibición de ambos inhibidores y por lo tanto su beneficio es mayor a todo nivel. Por supuesto, por lo que dije anteriormente, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona produce una potenciación de lo anterior. Y por eso es que se pueden dar ambos grupos de drogas sin ningún problema porque se obtiene un mayor beneficio. Lo otro que quiero ampliar un poquitito es el mecanismo de reducción de masa y actividad de adipocitos epicárdicos. En este muy reciente artículo publicado en el JACC, que es bastante complejo y diría yo hasta casi antididáctico, voy a tratar de aclarar los mensajes. El efecto glucosúrico, y repito lo que dije al comenzar, tiene muchas más implicancias de las que se conocían. Produce disminución de la insulina y aumento del glucagón, por supuesto lipólisis por lo anterior, y disminución del tejido adiposo epicárdico. Por lo tanto, todo eso conduce a una menor inflamación, menor rigidez arterial y demás. O sea que promoviendo el efecto glucosúrico que hacen las glifosinas, se puede obtener beneficios por esta vía. Y por otro lado, el efecto natriurético produce más cambios hemodinámicos, disminución de volumen, la presión de llenado, etc. Y por lo tanto, tiende a compensar mucho más el balance hidroelectrolítico que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Yo creo que todo esto indica un par de cosas que son cada vez más importantes para entender el porqué del beneficio de estas drogas. En el esquema de Milton Packer, si ustedes se dan cuenta, todos los mecanismos tienden a producir una disminución de la oxidación, disminución de la inflamación, de los mecanismos fibróticos y disfunción cardiovascular. Y ya sabemos desde hace rato, porque se enseña hasta en el pregrado, tanto en Chile como en Argentina, el estrés oxidativo a nivel tisular, no solamente miocárdico y renal, tiende a producir o tiene mucha relación con la inflamación y fibrosis, además entre ellas, y eso conduce a los cambios estructurales, remodelamiento, que son el eje fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca, de la disfunción renal, etc. Los inhibidores SGLT2 tienden a inhibir todos estos mecanismos, y esto es la clave. Fíjense ustedes, ya hay trabajos con las principales drogas del grupo que han mostrado disminución de la inflamación, aún en patologías que no tienen nada que ver con la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, glomerulonefritis con inflamación estéril. Pero más interesante aún, y con esto voy a ir terminando, es un trabajo que presentamos en la American College of Cardiology a principios de este año y luego lo acabamos de publicar en Lancet, que es el estudio DAR-19, dapaglifosina en pacientes hospitalizados con COVID, lo cual Chile no participó. Tuvimos la suerte que en Argentina pudiéramos participar activamente, a pesar de que ambos países estaban muy afectados por esta pandemia. Si bien el resultado no mostró una P altamente significativa, mostró una clara consistencia de beneficio en prevenir o disminuir la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Incluso los efectos adversos fueron menores en el grupo que recibió dapaglifosina que en lo que recibió placebo, por encima del tratamiento habitual que se estaba haciendo o se está haciendo para el COVID. Lo cual prueba, quiero recordarles que el COVID, por definición, es una enfermedad básicamente inflamatoria, lo cual es una prueba más de que estas drogas tienen efecto antiinflamatorio. Las implicancias de este estudio, y esto lo pusimos en las conclusiones, es que abre la hipótesis de estas drogas pueden ejercer protección de órganos en otros tipos de enfermedades inflamatorias agudas. Y por eso tiene que ser estudiado en protocolos que ya han comenzado y que van a venir muchos más. Y yo quisiera llegar a las conclusiones con lo siguiente. Primero, en las últimas décadas hemos manejado drogas eficaces que en algunos casos aún siguen vigentes en la insuficiencia cardíaca. En los últimos años, los inhibidores SGLT2, luego de ser introducidos como hipoglucemiante, comenzaron a mostrar consistentes beneficios en la disminución de eventos cardiovasculares, principalmente los ligados a insuficiencia cardíaca. Tercero,
los mecanismos de acción ya probados y los potenciales afianzan el crecimiento del espectro terapéutico más allá de lo anterior. Y por último, la consistencia de los resultados es lo suficientemente sólida para pensar que estas drogas ya estén incluidas en las guías y recomendaciones como drogas de primera línea en el manejo de la insuficiencia cardíaca, como ya lo hemos mostrado. Sin dudas, este grupo es el nuevo gran protagonista de la terapéutica cardiovascular. Y con esta hermosa imagen de la bella Santiago, muchas gracias.